Vamos a trabajar con el tema desprendimiento con amor del libro. Descubramos nuevas opciones, página 153, historias personales. Mi esposo era encantador y yo lo amaba, pero bebía demasiado. Pensaba que todo se solucionaría cuando nos casáramos, pero pasé los 16 años siguientes tratando de que dejara de beber. En esa época ya no me describía como su encantadora mujer, sino como zorra y arpía. Nuestro matrimonio fracasaba y yo estaba desesperada, sin valor, ni serenidad, ni nada de cordura. Pensaba que yo no tenía ningún problema, el que era culpable de todo. Sin embargo, llegando el momento, tuve el gusto de asistir a mi primera reunión de Al-Anon. Esperaba aprender la forma de que mi esposo lograra la sobriedad y me asombró oír que tenía que empezar por mí. Habían 12 pasos, 12 tradiciones y por lo menos 12 lemas colgados de las paredes de esa sala. Pregunté por dónde empezar. Era bastante simple. Me dijeron que empezara con mi tono de voz, que pensara antes de hablar, que intentara dejar de poner las manos encima de mi esposo. Sentí como si lo agarrara del cuello con manos de hierro. Sin duda eran palabras duras mientras me quedé allí erizándome de enojo. Si comprendía lo que era la oración de la serenidad, me transmitía que me quisiera decir y le pregunté, ni siquiera estoy segura de haber oído el contenido de esa noche. Son 3 renglones, me respondió. El primero te indica que no puedes hacer que tu esposo cambie. El segundo te sugiere que empieces por ti, puesto que puedes cambiar tus actitudes y tus acciones. Gracias, le dije, pero me dijiste que eran 3 renglones. Sí, contestó. Luego pides la sabiduría para reconocer la diferencia y eso exige estar toda una vida en Al-Anon. Regresé a casa esa noche sintiendo esperanzas en mi corazón por primera vez en muchos años. No creía que lo que me había dicho funcionaría, pero lo intenté. En lugar del ademán despectivo y un gruñido cuando escuchaba el ruido de sus llaves en la puerta. Saludaba a mi esposo con una sonrisa, con una actitud agradable. Le decía que me alegraba que hubiera llegado a casa bien y que esperaba que su cena, que estaba en el horno, le gustaría, que me parecía estar representando un papel en una obra de teatro. Pero pronto me di cuenta de que no escuchaban gritos, ni peleas, ni portazos, ni niños despertándose a mitad de la noche, ni nadie golpeando el piano. En lugar de eso, una música hermosa llenaba la sala familiar. Yo solo había cambiado el tono de voz y había pensado antes de hablar y funcionaba. Aún así, no me había atrevido a decirle a mi esposo que yo asistía al Anon y había dicho que tomaba un curso de mejoramiento por mi propia cuenta. Me disponía a ir a mi 6ª reunión cuando lo vi llegar temprano. Había bebido, pero no estaba borracho. Me preguntó si iba a ir para el curso. Había logrado un poco de valor y le dije que sí, esperando una reacción negativa o hasta abusiva. Me temblaban las rodillas de miedo y luego que oí, debe ser un curso bueno, me dijo, porque ya percibo grandes cambios en ti. Por primera vez en muchos años siento deseo de volver a casa en la tarde. Así que continúa la nona al escuchar la sabiduría compartida de otras personas.
Entendí que sin duda era incapaz ante el alcohol y que durante muchos años había librado una batalla que no pude ganar. Luego aprendí por medio de un cambio de mi actitud y en mis acciones la forma de ayudar a mi esposo en lugar de seguir destruyendo más nuestra relación. El problema de la bebida continuó por varios meses, pero la atmósfera en casa y nuestro matrimonio mejoraron. Cuando se produjo el milagro de la sobriedad, ya no era esa zorra. Con la ayuda de Alanón me había preparado para un esposo sobrio. Estuvo 8 años en recuperación antes de morir de un ataque al corazón. A menudo en sus charlas y en reuniones abiertas hablaba sobre cómo el cambio en mí había hecho detenerse y pensar en el problema y a buscar ayuda para solucionarlo. Hasta aquí he entrado con el tema desprendimiento con amor. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. En medio de la filosofía de Alanón, con el estudio de este tema, ¿de qué me debo desprender y quién me puede ayudar? Vamos a mirar cómo puedo llegar a desprenderme. Primero que todo, tengo que experimentar un contacto consciente con Dios de mi entendimiento. Solo Él me puede ayudar. ¿Cómo? Cooperando con Él, hacer mi trabajo que incluye muy buena disposición y voluntad. Segundo, a Dios solo se le pide dirección, no nada en específico, y que me dé la capacidad para conocer su voluntad y las fuerzas para cumplirlas. Tercero, desprenderme emocionalmente de la persona. Cuarto, desprenderme de mis defectos y actitudes deformadas. Quinto, practicar y aplicar la oración de la serenidad. Recordemos, no puedo cambiar a nadie en nada, solo puedo cambiar yo. ¿Qué de lo que me enseña esta hermosa filosofía de Alanón tengo que recordar en el estudio de este tema? No tomarme tan en serio o todo personal. A mí nadie me hace daño, yo permito. Y que no se me olvide que el desprendimiento no es ignorar a la otra persona. De ahí el título de este tema, desprendimiento con amor. ¿Cuáles son los sentimientos que no me permiten desprenderme? Tristeza, un sentimiento de vacío, insomnio, incertidumbre, duda, irritabilidad. Y esto me conduce a la frustración, a la desilusión. Por ende me voy al aislamiento, a la autocompasión, a la depresión, que es lo que me ayuda mucho para desprenderme con amor, la aceptación, un trabajo continuo con el primer paso. Solo así es posible aprender a desprenderme con amor, sobre todo cuando se trata de otra persona. Incluye, cuando se trata de otra persona, aprendemos a decir no, aumentar nuestra autoestima, aprender a estar a solas, aprender a ser responsable de nosotros mismos, a vivir el presente, dedícate tiempo. ¿Y cuál es uno de los finos regalos que recibo a través de esta hermosa filosofía de Alanón para aprender a desprenderme con amor? La libertad, sobre todo de ser nosotros mismos. Aprendemos del pasado, pero no nos quedamos ahí. ¿Qué pasos son fundamentales tener muy en cuenta en este tema? Todos sin excepción. ¿Qué otros principios son fundamentales en este tema? La oración de la serenidad, el padrinazgo, el compartir, la comprensión, la compasión, los límites, la coherencia, las expectativas poco realistas, muchas reuniones de Alanón. ¿Qué dones y virtudes y valores debo de haber adquirido con todos estos principios mencionados en las preguntas anteriores para que sea posible el desprenderme con amor? La humildad, la confianza, la fe, la esperanza, la cortesía, la generosidad, la solidaridad, la bondad, el amor, la gratitud, el perdón, el respeto. ¿Qué lemas son bien acordes
con este tema, que empiece por mí, escucha y aprende. Hazlo con calma, piensa, vive, deja vivir, suelta las riendas, entrégueselas a Dios solo por hoy. Vámonos con este recordatorio. El desprendimiento ayuda a los familiares a ver su situación realista y objetivamente, haciendo posible que se tomen decisiones inteligentes. Hasta aquí el trabajo con el tema desprenderme con amor.